Ezequiel capítulo 47 nos habla sobre las aguas salutíferas o las aguas que traen sanidad. Esas aguas que traen, hermanos, como usted lo va a leer acá, traen algo que hoy el mundo necesita. Traen vida y traen sanidad. Por eso esa canción es maravillosa. El río de Dios. Todo lo que el río de Dios puede hacer por el mundo es lo que hoy necesitamos en este tiempo de pandemia. Y Dios lo hará si podemos creer. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la bendita palabra. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, luego fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente. Y dice, y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y el río ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado. Y me dijo, ponga mucha atención, versículos 8 y 9, estas aguas salen de la región del oriente y descienden al Arabá. Entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado ellas en estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en el río, y vivirá todo lo que entrare en el río. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que nos hables al corazón, que uses mis palabras, mis labios, Señor, para llevar esta noche un mensaje de bendición para tu pueblo. Someto mis palabras y pensamientos bajo tu dominio, Padre, que la carne no tome ninguna gloria, sino que seas tú, Dios mío, hablando a nuestra vida, cada uno de nosotros por igual. Háblanos, llénanos, edifícanos, toca el corazón de los que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, qué maravilloso es cantar sobre el río de Dios. Ese río de Dios, hermanos, desde el capítulo 40 del libro de Ezequiel, si usted tiene un momento y usted retrocede hacia el capítulo 40 del libro de Ezequiel, nos viene hablando de un templo glorioso, nos habla de un templo futuro que será construido en la ciudad santa. Desde el capítulo 40 en adelante viene hablando de ese templo, un templo, hermano, donde la presencia real de Dios va a estar. Dice la palabra que la presencia de Dios llenará ese templo. Y ese templo, queridos hermanos, simbólicamente nos hablan de algo que hoy, hermanos, ya está sucediendo en el mundo. Aunque ese templo también, hermanos, tiene un cumplimiento profético más adelante. Tiene un cumplimiento profético, hermano, más allá de la tribulación todavía. Pero, hermanos, en este tiempo actual, esta palabra también la podemos aplicar a nuestro tiempo actual. Porque, hermanos, ese templo donde la presencia de Dios está, nos habla que Dios está con su pueblo. Amén. Nos habla, queridos hermanos, que a través de Jesucristo, que es Emmanuel, Dios con nosotros, que a través de Jesucristo, Dios está habitando en medio de su pueblo. ¿Y cómo habita en medio de su pueblo? Dice la palabra, queridos hermanos, que hoy cada cristiano, cada persona que ha recibido a Cristo es templo y morada del Espíritu Santo. En este tiempo, hermanos, Dios sigue habitando en medio de su pueblo. Y cuando damos gloria a Dios por ello. Querido hermano, ese río del cual nos habla el libro de Ezequiel
Ese río viene directamente de la presencia de Dios. Ese río, dice la palabra, que desciende desde la casa, desciende desde el templo, donde está la presencia de Dios. Ese río, hermanos, nos habla de la presencia de Dios que llena la tierra. Nos habla, hermanos, del poder de Dios. Nos habla, hermanos, del amor de Dios que fluye en el mundo como un río, que va llenando corazones, que va restaurando vidas, que va, hermanos, haciendo que lo que está seco vuelva a vivir. Ese río, hermanos, que aquello que hoy es árido, Dios lo hace fructífero. Hermanos, el río de Dios tiene poder y el río de Dios está disponible hoy para todos aquellos, hermanos, que lo quieran en su interior. Recuerde lo que dice Jesús. Jesús dijo que todo aquel que cree en Él, de su interior correrán, ¿qué cosa, hermanos? Ríos de agua viva. Pero, hermanos, ese río de Dios, que es su presencia, su poder, que es su amor, su misericordia, manifestándose, corriendo por las naciones, corriendo en medio del mundo, hermanos, ese río trae dos cosas. Ese río de Dios produce dos cosas maravillosas. Vea conmigo, hermanos, en el texto que acabamos de leer, Ezequiel capítulo 47, versículo 9, dice la palabra del Señor. Vea lo que el río de Dios trae a la vida de todo ser viviente. Vea lo que el río de Dios produce en este mundo. Dice la palabra, versículo 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare, estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado en ella aguas, y recibirá, oiga bien, lea conmigo, qué precioso la parte final del versículo 9. Y recibirá, dice, y recibirá sanidad y vivirá todo lo que entrare en el río, y recibirá sanidad y vivirá todo lo que entrare en el río. Querido hermano, quiere decir que el río de Dios produce dos cosas en el mundo: produce sanidad y produce vida. Dos cosas, dos palabras, hermano. Yo le invito a que no se le olviden esas palabras. El río de Dios produce en tu vida, en el mundo, en tu familia, en toda persona, hermanos, que busca al Señor. Produce dos cosas maravillosas: produce sanidad y produce vida. ¿Y por qué estamos hablando del río de Dios en este tiempo de pandemia y de cuarentena? Porque, hermanos, exactamente esas dos palabras son las que hoy el mundo necesita. Hoy estamos viviendo en un tiempo de dos palabras contrarias. ¿Cuáles son? Enfermedad y muerte. Enfermedad y muerte. Por eso, hermanos, es que es tan importante que entendamos el mensaje del río de Dios, que trae sanidad y trae vida. Queridos hermanos, hoy la iglesia de Cristo, porque este tiempo, hermanos, es un mensaje. Es un mensaje para la iglesia, para despertar, para ya no ser indiferentes. Es un mensaje para la iglesia, querido hermano, para que cuando esta pandemia termine, no vivamos nuestro cristianismo como lo veníamos viviendo. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Yo quiero preguntarle, yo le invito a que donde está usted diga amén. ¿Cuántos de nosotros queremos que el río de Dios traiga sanidad y vida en el mundo? Amén. Yo creo que todos decimos amén. Ahora te hago la pregunta a ti directamente y me lo pregunto a mí mismo. Querido hermano, ¿cuántos de nosotros queremos sumergirnos en el río de Dios? Porque ese es el punto clave, queridos hermanos, de lo que Dios quiere para su iglesia en este tiempo que estamos viviendo. Porque la iglesia hoy en día quiere la sanidad y la vida de Dios, pero no quiere sumergirse en el río de Dios. Porque, hermano, los cristianos queremos los beneficios de Dios, pero no queremos meternos con Dios. Porque la iglesia de Cristo hoy en día quiere las bendiciones del río de Dios, pero no quiere estar sumergido en el río de Dios, que es su presencia, su voluntad, sus propósitos. Hermano querido, hoy en día la iglesia queremos que el río de Dios traiga vida y traiga sanidad, pero nosotros no queremos estar sumergidos en el río de Dios. La palabra de Dios dice en el texto que acabamos de leer, y se va a dar cuenta, hermanos, y usted le invito, yo lo tengo que hacer, evaluarnos cómo hemos venido viviendo nuestra vida cristiana. Porque hoy, hermano, ¿quiénes son los que están clamando día y noche por sanidad y por vida?
¿Quiénes son, hermanos, los que están clamando día y noche, con ayunos, con vigilias, con altar familiar? ¿Quiénes son los que están clamando hoy en día? La iglesia. Tú y yo queremos para nuestro mundo sanidad y vida. Pero el Señor esta noche te pregunta, ¿tú quieres sanidad y vida? Sí, Señor, yo quiero sanidad y vida para mi país. Yo quiero sanidad y vida para el mundo. Yo quiero sanidad y vida para mi familia. Amén. Y Cristo te pregunta, ¿y tú te quieres sumergir en el río? ¿Y tú quieres doblegar tu vida y dejarte llevar por el río de Dios? ¿Dejar tu camino y dejarte llevar por la voluntad de Dios? ¿O eres alguien que solamente quiere la vida y la salud que Cristo puede dar? Querido hermano, el Señor quiere que a través de esta pandemia nosotros podamos entender que Dios nos está llamando como iglesia a cumplir sus propósitos en este mundo. Pero yo te quiero decir algo muy importante, querido hermano. La iglesia de Cristo no puede cumplir su propósito en este mundo si no está sumergida en el río de Dios. La iglesia de Cristo no puede llevar el gozo, la paz, la esperanza que este mundo necesita si seguimos viviendo a la orilla del río de Dios. Yo no puedo seguir siendo un cristiano de la orilla del camino. Yo no puedo seguir siendo un cristiano de al lado del camino. Yo no puedo seguir siendo un cristiano viviendo entre pedregales. Yo no puedo seguir siendo un cristiano viviendo entre espinos, porque mi vida no va a fructificar. Querido hermano, trayéndolo ya directamente al río de Dios, yo tengo que sumergir mi vida. Yo tengo que estar dentro del río de Dios. Y vea, hermano querido, como muchos de nosotros hemos vivido últimamente. Dice la palabra del Señor, acompáñame, hermano, estamos en el versículo 3. Dice la palabra de Dios, vea conmigo, versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Hermanos, muchos de nosotros estamos viviendo un cristianismo. Claro, estamos orando, claro, estamos clamando por sanidad y vida. Claro, estamos, por supuesto, anhelando que Dios traiga sanidad y vida, pero no queremos pasar de las aguas a nuestros tobillos. ¿Quiénes son ellos o quiénes son esos cristianos? Los cristianos que quieren vivir un cristianismo superficial, un cristianismo light. Cristianos que queremos los milagros de Dios, pero no queremos comprometernos con Dios. Los cristianos que queremos las maravillas de Dios, pero no queremos entregarle nuestra vida de lleno al Señor. Queremos vivir un cristianismo con las aguas hasta los tobillos. ¿Sabe cómo se llaman ese tipo de cristianos? Y yo espero que tú que estás viendo este video no te sientas identificado. ¿Sabe quiénes son los cristianos con las aguas hasta los tobillos? Los que son creyentes pero no discípulos. Los que somos creyentes pero no somos discípulos. Los que queremos vivir un cristianismo light, un cristianismo superficial, un cristianismo sin compromiso, un cristianismo en la comodidad, un cristianismo a mi manera, un cristianismo como yo lo quiero vivir. Querido hermano, eso no se llama cristianismo. Cristianismo es vivir a la manera de Cristo. Claro que Dios puede traer sanidad y vida a este mundo. Claro que Dios puede traer sanidad y vida en la pandemia. Pero Dios también quiere que su iglesia se sumerja en el río que trae sanidad y vida. Vea conmigo también la palabra de Dios. Versículo 4. Dice, midió otros mil, y dice la palabra, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. ¿De qué nos habla eso, hermanos? De los cristianos que obedecemos, pero obedecemos a medias. Sí, ya un cristiano que ya obedeció cierta parte de lo que le conviene, de lo que no le ocasiona mayor molestia. Ya me bauticé, ya quizás puse en orden mi matrimonio, pero hay áreas de mi vida que yo no quiero entregar. Y hermano querido, yo te quiero decir esta noche algo muy importante. Te dije al principio que las aguas hasta los tobillos significa cristianos que son creyentes, pero no discípulos. Las aguas hasta las rodillas nos habla de cristianos que obedecen, pero obedecen a medias. ¿Y sabe qué significa obedecer a medias?
significa rebeldía. Porque yo sé lo que Dios quiere de mí, pero no quiero darle más. No, hasta las rodillas está bien. Yo sé lo que Dios quiere que yo entregue. Yo sé lo que Dios quiere que yo cambie, pero hasta las rodillas está bien. Hasta las rodillas, no más. Si yo ya diezmo, yo ya ofrendo, yo ya me bauticé, yo ya me casé, pero hermano, Dios quiere más de ti. Estamos orando por vida y sanidad, lo cual hará el río de Dios. Pero tú y yo tenemos que pasar de vivir un cristianismo hasta las rodillas en el río de Dios. Porque Dios quiere que la iglesia esté sumergida en el río de Dios. También dice la palabra, siempre en el versículo 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, dice, hasta los lomos, hasta la espalda. Ahí estamos muchos. Muchos cristianos estamos ahí. Ya servimos. Ya estamos más involucrados. Yo sé que muchos que estamos viendo este video estamos orando y estamos clamando y somos servidores o somos líderes o somos pastores y nuestras aguas están hasta los lomos. Estamos involucrados, estamos sirviendo, estamos en un ministerio, pero no estamos comprometidos con el Señor. Porque hermano querido, una cosa es estar comprometido con tu ministerio y otra cosa es estar comprometido con Dios. Una cosa, querido hermano, es estar involucrado en un servicio de la iglesia y otra cosa es estar apasionado por Jesús. Amén. ¿Y cuál es el punto de todo esto, hermano? Yo no sé si tú has notado algo, hermano. Ha venido elevándose el nivel desde los tobillos, desde las rodillas hasta los lomos. Yo te quiero preguntar, ¿qué falta sumergir en el río de Dios? ¿Qué es lo que Dios está llamando a la iglesia para que sumerjamos en el río de Dios? Porque al Señor no le basta hasta los tobillos, no le bastó hasta las rodillas, no le bastó hasta los lomos. ¿Qué parte de ese cuerpo que está sumergido en el río todavía está bien sequito? ¿Qué es, hermanos? La cabeza. ¿Sabes por qué? Porque la cabeza significa mi voluntad, mis prioridades y mis decisiones. Y eso, querido hermano, es lo que muchos de nosotros no le hemos querido entregar completamente al Señor. Este tiempo de pandemia, querido hermano, es para que nosotros podamos avanzar desde los tobillos hasta, como dice la palabra, vea conmigo versículo 5, midió otros 1000 y era ya un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río solo se podía pasar nadando. Hermano, esta noche, tú y yo que estamos orando, querida familia que estás viendo este video, querido hermano, cristiano o cristiana que estás viendo este video, que estás orando por lo que el río de Dios puede hacer en este mundo, y gloria a Dios que lo hagamos y gloria a Dios que lo hagas. Estás orando por lo que el río de Dios puede producir. ¿Y qué puede producir el río de Dios? Repítelo conmigo nuevamente, 2 cosas: sanidad y vida. Eso es lo que produce el río de Dios. Pero hermano querido, ¿estás tú sumergido ya en el río de Dios? ¿Has sumergido tu voluntad, tus prioridades, hermano, tus proyectos? ¿Está, hermano, toda tu vida bajo la voluntad de Dios? Porque ese es el punto, hermano. Dios ya no quiere, querido hermano, porque ese es el gran mensaje de Dios para la iglesia en ese tiempo de crisis. Dios ya no quiere una iglesia dormida, apática, tibia. Una iglesia, hermano querido, solamente queriendo las bendiciones y los beneficios de Dios, pero no estar comprometida y apasionada por Él. Esta noche, hermano, yo te invito a que tú y yo nos podamos, más de lo que dice la alabanza, porque la alabanza solo dice yo danzo en el río. No, Dios no solamente te quiere ver danzando en el río, Dios te quiere ver sumergido en el río. Decirle: Señor, yo doblego a ti mi voluntad, mis proyectos, mis metas, mis prioridades. Tú eres a partir de hoy mi prioridad. Señor, mis propósitos van a ser los tuyos, mis anhelos van a ser los tuyos. Hermano, ya nos dimos cuenta. Hermano, ¿qué más queremos? Ya nos dimos cuenta. Todo lo terrenal aquí queda y en la crisis no sirve de nada.
ni el petróleo, ni el dinero, ni las joyas, hermano, ni los títulos, ni nada de eso terrenal en una crisis como esta te sirve. Por eso Dios nos está llamando, para que hoy le digamos: Padre, yo me meto en tu río, yo me sumerjo en el río, yo quiero que mi voluntad sea tu voluntad, yo quiero, Señor, que mis propósitos sean los tuyos y que mi prioridad sea siempre tú, Señor. Hermano, yo te hago una pregunta, y seguramente si estuviéramos en este momento, yo te invito a que traigas a tu mente: ¿alguna vez tú has estado frente a un río muy fuerte y caudaloso? Cuando se han crecido los ríos, hermanos, da mucho temor. Cuando tú ves el caudal de agua y el río, qué fuerte. ¿Te imaginas el poder del río de Dios, hermano? ¿Te puedes imaginar hasta dónde te puede llevar el río de Dios a ti si te pones en él? ¿Te imaginas, querido hermano, todo lo que Dios puede hacer a través de tu vida si tú te sumerges en el río de Dios? ¿Ya te puedes imaginar, querido hermano, hasta dónde tu vida puede llegar, tu talento, tu don, lo que tú conoces, tu conocimiento, hermano, tus finanzas, todo lo que tienes? ¿Tú te imaginas lo que puede lograr si tú te metes en el río de Dios? Pero cuando tú estás en la orilla de un río muy fuerte, y llega alguien y te mira parado frente al río y te pregunta: ¿por qué no se mete en el río? ¿Qué le dirías tú, mi hermano? ¿Por qué no nos metemos en el río? ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque me da miedo. ¿Por qué no nos sumergimos de lleno en el río de Dios? Porque nos da temor. Porque el enemigo te dice: vas a fallar. Tú no vas a cumplir, tú no eres tan bueno, mejor de lejos, mejor no te involucres, así nomás. No, si hay otros que lo hagan. Hermano, esas son mentiras de Satanás, porque Dios no te quiere a la orilla del río, Dios te quiere sumergido en el río que trae sanidad y trae vida. Pero eso es una decisión que no la toma Dios por ti, tú y yo la tenemos que tomar. Decirle: Padre, yo ya no quiero ser un cristiano superficial, light, cómodo, un cristiano que me llamo cristiano pero no te sigo, un cristiano que me llamo cristiano pero no hago tu voluntad, un cristiano que me llamo cristiano pero tú no eres mi prioridad. No, mi hermano, a partir de hoy yo te invito en el nombre de Jesús: deja el temor. Y usted dirá: pastor, ¿y cómo me voy a quitar el temor? Si voy a entrar a algo que yo no sé si voy a poder, es que yo no sé si voy a cumplir. No te preocupes, hermano, porque en la cruz del Calvario, todo lo que tú no podías, Cristo lo hizo por ti. Tú puedes con la fuerza de Jesús. No tengas temor. Hermano, el río de Dios puede traer hoy, en este tiempo, sanidad y vida. Y Dios lo hará. Y tenemos que clamar. Pero Dios no quiere que los que clamen estén afuera del río. No, es que clamar afuera del río es bien fácil, hermano. Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que ese clamor de sanidad y de paz te involucre a ti también directamente. Que tu corazón esté sumergido en Dios. Que no solamente querramos los milagros de Dios, sino que amemos y estemos comprometidos con el Dios de los milagros. Querido hermano, yo te invito hoy: sumerjámonos en el río, pasemos el nivel, no nos conformemos a solamente querer lo que Dios hace. Yo te invito que hoy tú y yo podamos amar al Dios que todo lo hace, y su nombre es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos. Vamos a orar esta noche y démosle un fuerte aplauso al Señor, y que la gloria y la honra sea solamente para Él. Padre, gracias te damos, Dios mío, por habernos hablado. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por hacernos reaccionar, por hacernos, Señor, recapacitar en qué nivel está nuestra vida. Esta noche, Padre, hemos recapacitado, hemos reflexionado. ¿En qué nivel está mi vida cristiana? Sí, es verdad, yo estoy clamando por vida y por sanidad. Pero con ese Dios al que yo le estoy clamando, ¿cómo está de entregada mi vida a Él?
¿Cómo está mi vida para con ese Dios que yo estoy clamando sanidad y vida para mi país, para mi municipio, para el mundo? Querido hermano, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Te sientes como un cristiano que el río de Dios te llega hasta los tobillos? ¿O quizás hasta las rodillas? ¿O esta noche el Señor te ha dicho que le agrada vernos sirviendo, le agrada vernos en los ministerios, quizás en tu iglesia, en todo lo bueno que haces? Pero Dios sabe que hay una área de nuestra vida que no le hemos entregado, que todavía nuestros proyectos no están conectados con los de Él, que todavía nuestra voluntad no está en sintonía con la de Él, que todavía nuestras prioridades no están acordes con la de Él. Querido hermano, da temor dejarse llevar por el río de Dios. Tu carne siempre te dirá no lo hagas, porque siempre nuestra carne quiere éxito económico, reconocimiento terrenal, porque siempre nuestra carne quiere la satisfacción terrenal. Pero cuando tú te sumerges en el río de Dios y los propósitos de Dios se convierten en los tuyos y la voluntad de Dios se convierte en tu voluntad y tus anhelos están en sintonía con los de Dios, te vas a dar cuenta que tal vez ya no vas a tener tanto reconocimiento terrenal, pero vas a tener tesoros en el cielo. Vas a tener coronas en el reino de Dios. Hermano y hermana, sumerjámonos en el río de Dios. Clamemos por sanidad y por vida. Pero hermano querido, Dios no quiere una iglesia clamando fuera del río. Dios quiere una iglesia sumergida en el río de Dios, que trae vida y trae sanidad. Padre bendito, tú conoces nuestros corazones. Ayúdanos. Si tú has hablado en nuestra vida hoy, Padre, ayúdanos a poder tomar la parte que es para nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a pasar de nivel en nuestra vida cristiana. Reprendemos todo temor que el enemigo pone en nuestra vida, todo desánimo, todo desgano, todo enfriamiento espiritual, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre, que contigo hay bendición y victoria. Y si hay alguien que no ha recibido a Cristo, yo te invito a que hoy lo recibas y le digas de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la seguridad de mi salvación. Porque es en tu nombre que le hemos pedido, Padre, con acción de gracias. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, queridos hermanos. Gracias por habernos acompañado. Este fue el primer culto de nuestra media vigilia. Quédese conectado. Viene el siguiente culto de las 7 de la noche a las 8 de la noche y terminamos a las 12 de la medianoche. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.